buenas noches, mi querida gente. ¡Ay, qué bonito es vernos otra vez! Esperando que tengan una hermosísima, hermosísima y descansada noche de viernes. Regresamos a nuestras noches de viernes de psicomorfosis, ya lo saben. Es indispensable darles anuncios antes de comenzar como la transmisión. Agradecer infinitamente los meses de espera. Suspendimos porque teníamos que descansar. Creo que cuando uno repite mucho algo, donde se va la inspiración y la dedicación, y cuando estamos muy llenos de otros deberes, de otros trabajos, podemos dejar de disfrutar las cosas que hacemos, que amamos hacer. Su servidora tenía mucha carga de trabajo, muchas áreas de aplicación, y por eso decidimos suspender un rato. También decidimos suspender por el ambiente que se empezó a gestar dentro del gremio y por y para protección de muchos de los invitados. Queríamos esperar a que las aguas se calmaran, a que todo fuera más positivo, más tranquilo, pero no podíamos esperar más. Es por eso que aparte cumplimos el mes de agosto, 4 años al aire, produciendo y trabajando para ustedes. Gracias a mis queridos, porque se está grabando para poder subirlo en podcast. A mis queridos escuchas en Spotify, en Apple Podcast, en otras plataformas que se puede escuchar a través de esta maravillosa tecnología. Agradeciéndoles la preferencia, estando dentro de los 50 primeros lugares dentro de los podcasts de salud mental. Claro que por supuesto que esto no es mío, es un logro compartido con todos los invitados que donan su conocimiento. Psicomorfosis es toda nuestra área laboral, es todos, desde el primero invitado que quiso estar con nosotros, acompañándonos, dándonos, sin importar quiénes éramos. Es el logro de todos. Esto es un programa de divulgación, por supuesto, de psicología, por supuesto también de arte y de cultura, porque es lo que me apasiona y es lo que disfruto hacer. Entonces, esta temporada vamos a tener a muchísimos invitados. Híjole, este mes está cargado, pero preciosísimo. El próximo mes, quiero adelantarles que vamos a dar publicaciones de libros, escritores, antropólogos, de filosofía también, porque creo que es importante como empapar a todo nuestro público de cultura y por supuesto de psicología científica, que es una de las cosas que más me apasionan en este mundo. Vamos a invitar a investigadores, ¿sí? Obviamente todo bajado al nivel para que todo el público lo pueda disfrutar, como no, con un cafecito, con una cervecita de viernes de psicomorfosis, con un vinito tinto, vinito blanco, con lo que usted quiera. Pero escúchenos, ya sabe, si no nos puede ver ahorita, lo ve después, lo comparte. Estamos en YouTube y Spotify. Ya tengo a mi invitado esperando y le voy a dar la bienvenida y le voy a dar acceso para presentarlo como se merece. Ya está aquí, ya accesó, ya se ve. Ya nos puedes ver y escuchar, mi querido Osvaldo. Ah, se salió. Ahorita se vuelve a conectar. Bueno, mientras tanto, vamos a dar los anuncios pertinentes, ¿sí? Vamos a estar haciendo colaboraciones con un nuevo podcast. Este es un nuevo proyecto que se lanzará en el mes de agosto en la página de Descalzos, que es una página también oficial. Descalzos es un proyecto dedicado a la parentalidad de hijos y familiares autistas, en general a la de neurodivergencia.
promovido de nuestra investigación, pero de eso les comentaré más adelantito. Ya estamos preparando todo, ya estamos rehaciendo el foro, estamos con un desmadre acá atrás, con un montón de circunstancias lentas, ya saben, aquí hay que trabajar despacito y comernos como la situación tranquilitos para que todo salga bien. Esperemos que todo sea a favor de poder subir la calidad en visión, en audio, en lo que es como todo el foro. ¿Por qué? Porque es necesario ya tener como un nivel más elevadito en cuestión a la producción. Ya saben que yo lo hago todo, entonces hacemos lo posible por llevarle la información. Lo importante es quien esté y quien pueda seguir para que puedan promulgar y para que puedan compartir el proyecto. Ya está aquí, ahora sí ya se vio. Ya, sí, ya me vio. Exactamente. Ay, perdón, discúlpame. Vamos a dar la entrada oficial. Bienvenidos a un episodio más de Psicomorfosis. Viernes de Psicomorfosis. Todos los viernes a las 9 de la noche vamos a empezar a transmitir. Esta es la novena, señores. La novena temporada, ya 4 años con ustedes, esperando que mientras la vida nos dé energía y nos alcance las ganas y el ímpetu de poder transmitir, pues podamos seguir haciéndolo durante muchos años más. Esta temporada, todas las temporadas, mi querido Osvaldo, le tengo que poner un nombre simbólico porque es como el parámetro de quienes van a estar. Esta temporada se tuvo que cargar de mucha inspiración porque la neta, yo les comentaba antes de que entrabas, no había, ¿sí? Todas las ganas de divulgación se fueron por el ambiente en el gremio, por los problemas, por el cansancio, por la carga de trabajo. Y como todo, hay que darle prioridad a nuestra estabilidad, a nuestra familia, a recargar esta energía de tener que hacer las cosas, porque si no, uno lo hace más a fuerzas que de ganas y ya no lo disfruta. Exactamente. A eso lo Entonces, referimos con las conductas de autocuidado como de es profesionista. correcto, es correcto. Y aquí Es, traigo al experto. ¿Por qué estás invitado tú, mi querido Osvaldo? Mira, en Dime. la búsqueda de recomendaciones, porque en nuestra querida ciudad tenemos un pro y un contra, ¿no? Encontramos como mucha influencia desde nuestra formación de psicología, pero de psicología que a través del tiempo, ya cuando uno ya está más rucalover, ¿no? Ya cuando ya está más viejito, no hay Ok. como tantas líneas de recomendación que uno sepa que puede ayudar a las personas a una verdadera recuperación de sus vidas. ¿Sí? Y te encontré junto, porque tenemos mucha gente en común que yo quiero y admiro, y dije, sí, pero luego me di cuenta que somos como algo así como familia. Sí, exactamente. Compartimos una familiaridad. Todo queda en confianza, vatos, ¿no? Exacto. Entonces, de verdad, cuando vi tu trayectoria y uno va informándose a voces y todo eso, dije, güey, este es un vato que vale la pena exhibir, y es inspiracional. Todos los invitados que van a estar en esta temporada es porque me inspiran a exhibir, a hablarlos, a escucharlos. Entonces, no voy a dar más parámetros de por qué me inspiras, porque tú personalmente sabes que admiro de todo esto que ha pasado a lo largo de estos últimos meses en tu vida, pero creo que independiente de esto, eres un profesional de alto calibre. Y por Muchas eso te gracias. invité. Entonces, muy, muy buenas noches, mi querido Osvaldo. Gracias con este temazazo de este viernes, el manejo de contingencia en el aprendizaje en la conducta infantil, bajo una Exactamente. perspectiva de NNAS. Ajá, ¿Y qué significa exactamente. esto? ¿Cómo se lo va a comer la gente? Cuéntanos. Es bajo la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, exactamente. Todo proceso psicoterapéutico no puede estar aislado de las cuestiones formales, exactamente. Y esa parte como tal, lo formal, son los aspectos legales, los derechos infantiles. Entonces, cualquier intervención psicoterapéutica tiene que estar en esa línea, porque a final de cuentas, mucho del cambio comportamental o del bienestar psicológico también te está respaldado en ese sentido. Muy bien. Mm, Empezando con eso y entendiendo que mm, estamos dentro del marco legal, va, del que colega. constituye el derecho universal Mm, de los niños y mm, adolescentes. mm, ¿Cómo es que toda esta mm, cosmovisión, todo este mm, rollo
de poder generar un mm, aprendizaje, de mm, poder generar un conocimiento, mm, una modificación, mm. tiene que estar dentro del marco legal. O sea, Exactamente. es que es complicado porque estamos viviendo una era de mucha Mm, transformación ideológica y de crianza. mm, Y mm, ante la desinformación o la mm, sobreinformación que mm, abunda, ¿sí? Podemos desde los profesionales hasta en casa, en la mm, práctica cotidiana, hasta el ejercicio mm, médico, o sea, mm. a todos Es nos correcto. atañe este tema. O sea, tenemos que saber cómo es Exactamente. que estamos aplicando la Mm, metodología para poder decir que estamos dentro del exacto. marco legal. Y nosotros le llamamos los conductistas o los interconductistas macrocontingencias. Ok, En ¿qué ese es sentido. una Esas macrocontingencia? contingencias que obviamente en el aspecto también de lo individual nos llevan a unas cuestiones macro en ese sentido. Y la influencia o el efecto sobre el comportamiento individual. En esta cuestión, por ejemplo, en aspectos psicoterapéuticos, cuando se trabaja la modificación infantil, papás llegan con esta idea superflua o simplista de que aquí traigo a mi hijo, a mi hija como tal, a que pues le ayudes a que se comporte de mejor manera. En ese sentido, como en esa parte superflua, no va a ser tan efectivo. Entonces, ok, trabajamos con papás, con las figuras parentales, para que ya vayan entrenando ese comportamiento hacia el beneficio psicológico del infante. Entonces, en Fíjate, esa parte, a veces llegan con esa idea clásica, y yo creo que lo has afrontado, le traigo a mi hijo para que lo arregle, ujú, para que él pueda hablar de mejor manera, y en ese sentido, como tal, en esa cuestión más eficiente o más eficaz, ¿por qué yo no te enseño a tu papá a que lo hagas, a que manejes las contingencias o los aspectos de aprendizaje hacia el beneficio psicológico? Porque si no creamos un ambiente sintético en el aspecto psicoterapéutico, como la clásica, me la pasé muy bien con mi psicoterapeuta, él sí me escucha, él me hace sentir bien, ¿ok? Para, para que después regrese al contexto natural que no es adecuado y no se mantenga válgase, ese tipo de comportamiento, pues como tal, hacia el bienestar psicológico. fíjate, Entonces, Osvaldo, que acabas mm, de decir mm, es tan importante, lo que acabas de mm, decir es tan mm, importante desde la práctica básica, mm, ¿no? mm, Pero a mí me resuena mucho porque mm, ahorita con el, con mm, el proyecto que estamos mm, entablando con hijos mm, con padres de hijos neurodivergentes, es mm, una de las mayores problemáticas, mm, Osvaldo, o sea, hacerles entender que la focalización del autismo no mm, es el problema, sino quitándole el diagnóstico al mm, hijo, por mm, ejemplo, esto, ¿sí? Tenemos, mm, tenemos a veces que visibilizar que mm, el modelo de crianza, el arréglame a mi mm, hijo para que sea mm, funcional, mm, pero cuando les dejas ver que la crianza no es funcional, mm, sin que tengan que mezclar el hecho de que el hijo es autista, es ujú. un shock así tremendo en los padres, o sea, es Exacto. pleito seguro. Yo creo que por eso les cuesta tanto trabajo a los psicólogos como dedicarse al área infantil, porque uno tiene que trabajar más con la parentalidad que con el hijo en sí. Fíjate que eso te voy a decir claramente, los procesos psicoterapéuticos que más abandonan justamente son con los infantes, porque al final de cuentas tienen que ser actividades de los papás, y entonces muchas veces llegan con ese, no lo hice, la tarea que me encargaste, y se va desplazando. Entendemos la parte compasiva de la crianza, pero al Ujú, final de cuentas sí dice, bueno, está bien, volvemos a intentarlo. Pero el ujú. punto es que lo van postergando tanto, demasiado porque mi tratamiento, que sea el mejor psicoterapeuta, pues al final de cuentas no va a tener eficacia, no va a tener eficiencia. Entonces muchos de esos procesos son los que mayormente dejan dentro del aspecto psicoterapéutico de esta profesión tan hermosa, son los que más abandonan. Ujú. Por ejemplo, ese tipo de la terapia basada en evidencia se llama terapia de interacción padres e hijos, donde se establecen esas contingencias de aprendizaje, donde se establece esa relación funcional de los papás en la situación del desarrollo psicológico, de las conductas más beneficiosas, pero sí son de los procesos que más abandonan, más complicados porque ahora sí son mundos psicológicos
Sí, tanto más, si son pues el aspecto tradicional de mamá y papá, pues esa parte son dos mundos psicológicos. es Y, correcto. y se juntan otras situaciones, por ejemplo, problemas de pareja, entonces también es otro aspecto, dificultad de llegar a acuerdos. Y obviamente en tu manera, pues obviamente de la población que trabajas, todavía tiene un plus, esa cuestión de autismo o neurodivergentes, o sea, le suma más todavía, por eso también tu trabajo, qué complicado es, porque todavía se le suma aspectos de cuestiones biológicas. Y agrégale otro Mm, factor que mm, cotidianamente es muy olvidado mm, dentro mm, del, mm, dentro del modelo de aplicación, mm, que es los otros hijos, si existen. O mm. sea, no solamente son dos mundos, sino los Exactamente. agregados independientes a lo que se genera o se cree que es el problema, que no es así. O sea, esto es de verdad, es para aplicar una psicoeducación integrativa, o sea, Mm, no funciona solamente con lo que se cree que es el problema, que es la conducta exactamente. del niño, o sea, y eso es cuando tienes razón, y creo que es una de las problemáticas más latentes que tenemos ahorita, ¿no? O sea, es Mm, cómo podemos complementar y cómo podemos aplicar una buena mm, psicología, un buen tratamiento, si las partes no están involucradas dentro mm, de todos estos marcos mm, que se les tienes que explicar, que se les tiene que educar, pero como pilares regentes de todo un núcleo familiar, o sea, es súper complejo. O sea, por eso el título de esta charla es escuchen, o sea, más allá del terreno profesional de los colegas que mm, nos van a escuchar, también desde el concepto de lo familiar, de mm, lo que atañe a la mm, población general, es para poder también puntualizar con quién van, a dónde se refieren, qué están dispuestos a hacer, qué significa, cómo me instruyo, cómo le pregunto, cómo es que tengo que actuar y mm, todo eso. Yo lo estoy diciendo muy light con un mm. cafecito y aquí O sea, sentada a contigo, gusto. pero el momento de la práctica pues ya valió más. Sí, exactamente, porque me podría explicar aspectos técnicos. Obviamente la población que ahorita está teniendo sexo, pues, obviamente no, pues el conocimiento técnico, pues va a ser complicado para ellos. Podríamos hablar del aprendizaje unistimular, el aprendizaje pavloviano o condicionamiento pavloviano y el condicionamiento operante, como contingencias de aprendizaje que están establecidos desde hace mucho tiempo sobre esa cuestión, con aspectos experimentales de cómo se logró este tipo pues, de conocimiento. Obviamente. Y Skinner adecuadamente agrega un aspecto más implícito de lo social, que obviamente ya un aspecto como teóricos ya lo desarrollaron de mejor manera a lo skinneriano. Pero fíjate, Osvaldo, o Mm, sea, sí podríamos mm, mm, como dar mm, como ejemplos, o sea, que nos mm, des como un ejemplo de qué tipo de técnicas se pueden aplicar o mm, cuál es la ejemplificación mm, de esto que estás mm, mencionando para los que quieren mm, introducirse a esta área de conocimiento, a esta área de especialización. Y también porque los padres de mm, familia necesitan también ser mm, observacionales, también mm, tienen que saber tomar mm, decisiones conscientes con base a quién trata a sus hijos. Esto es mm, relevante, porque entonces nos venimos esta es la lucha, ¿no? O sea, desde esta parte, desde mi postura mm, es, güey, necesito tener, ahorita ando metida en un rollo, porque necesito hacer un directorio, mm, sí, estatal de psicólogos comprobables que se puedan mm, meter en el ruedo consciente y mm, formativo real de poder atender a una población vulnerable. También pasa con los niños que han sido, que era lo que mm. me he dedicado toda la vida, abuso sexual, ¿no? Con todo Ah, contexto que también es sumamente exacto. Fíjate, muy fíjate que complejo. justamente ahorita que nos íbamos a conectar, me piden una asesoría, exactamente, por eso dígame tarde, porque me llegó un mensaje de una colega, oye, tengo una situación sobre aspectos de abuso sexual, que otro menor de edad abusó sexualmente de ello. Entonces, en esa cuestión, ¿qué puedo hacer en ese aspecto? Aunque sean menores de edad, a final de cuentas no significa que pueda tener una penalidad. Obviamente en la dimensión como menor de edad, pero como tal se tiene que llevar en ese aspecto, obviamente, sobre el abuso, a un aspecto legal, a la fiscalía, en materia de lo sexual. Entonces, en esa Pero cuestión se puede. Ajá, dime. ¿cuántas Mm, informaciones no mm, nos mm, pueden llegar a consulta, mm,
a gestionarse mm, este tipo de problemáticas, que sí, también entra este tema, ¿sí? exacto. De cómo saber gestionar a través de los derechos, Ujú, ¿sí? Porque a veces el psicólogo no informado, que mm, la neta, vamos a mm, decirlo, es la mayoría, mm, ¿sí? La mayoría piensa que con ello la universidad y bla, bla, bla es más que suficiente para el no, ejercimiento y no es así. mm, Tenemos un régimen legal mm, y establecido, y cuando nos dedicamos a estas poblaciones que son vulneradas en toda la acción, eh, tenemos que tener como presente qué es lo que nos corresponde a nosotros éticamente para accionar. mm, Pero en cuestión de contingencias y todo eso, es cómo le vas a, cómo le aplicas y cómo atiendes cuando todo el sector de su mm, constructo familiar tiene bastantes problemáticas mm, que se expanden, ¿no? mm, Que impiden el llevarse el tratamiento. Entonces es ahí donde uno dice, te digo que estoy metida en un problema porque estoy buscando como toda la cartera de profesionales que puedan mm, aplicar metodología que realmente sea eficiente. ¿Por qué? Porque en la psicología, para pedir yo el apoyo mm, psicológico, gastamos lana, mm, gastamos traslados, gastamos tiempo, o mm, sea, para pagar, para no tener un resultado y para no ejercer las tareas para que tengamos resultado, entonces estamos en una contradicción emergente. O sea, estamos en una situación donde sí hay alto rango de afectaciones en las cuestiones de salud mental que nos mm. atañen, ¿no? Que no todo es psicológico, mi gente, ¿eh? O sea, Exacto, ese tampoco, es un buen punto. sí, o Ese es sea, muy buen tampoco, punto. sí, porque mira, yo no uso No. TikTok, no le entiendo, me desespera, me da mucha aberración, nada más Estamos lo igual. uso para hacer videos para mis niños y para mis comerciales, porque no, luego mis aplicaciones de edición están bien chafas, ¿no? No sé. Entonces, pero observando digo, no mames, ¿cómo aguantan tanto tiempo en esta aplicación asquerosa? O sea, todo es un problema psicológico y no es así. Exactamente. Tienen que ir al psicólogo, mi gente. O sea, bueno. Es que tenemos tres vertientes, lo fisiológico, lo biológico, a final de cuentas no se puede separar, y lo psicológico y el aspecto social, los contextos sociales. A final de cuentas, en el comportamiento, toda esa cuestión está interactuando. Entonces no podemos nada más enfocarnos a lo psicológico, también a situaciones biológicas o aspectos biológicos, Es bajo un correcto. contexto, exactamente. Sí, y eso pasa mucho. Por ejemplo, cuando ciertas pacientes femeninas vienen con un montón de complicaciones derivadas de periodos de ansiedad y bla, 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 están en la premenopausia, ¿no? Y Exactamente. y ya les estás dando criterios diagnósticos, sin haber contemplado cuál es su Mm, climaterio mm. de estación de ovulación. Ovulación, Entonces exacto. dices, pues eso mismo con este tema. O sea, a ver, dame un ejemplo. Vamos a No. generar un caso que te llegue y cómo es que actuarías con base a esto que estás estableciendo hoy como tu tema. Ok, vamos a una cuestión de algún caso. Por ejemplo, vamos a usarlo del aspecto del abuso sexual, Ujú, exactamente como tal, porque a final de cuentas hay un aspecto biológico. Vamos a que como tal que sí hubo una cuestión de violación. En ese sentido, en esa cuestión como tal, se pueden establecer diferentes tipos de aprendizaje, principalmente el condicionamiento pavloviano. Exacto, donde el estímulo incondicionado, que será obviamente el aspecto del dolor físico, la cuestión se puede condicionar con estímulos secundarios. Por ejemplo, lo que está en ese ambiente traumático, por ejemplo, el rostro de la persona, que después, desafortunadamente, a posterior, se puede condicionar y se puede generalizar en otros estímulos que, por ejemplo, a lo mejor el niño tiene esa respuesta fóbica de miedo y se esconde, se en sí misma porque ve un hombre o bueno, pues no lo va a poner, puede ser hombre o mujer la persona que puede cometer el abuso sexual, pero vamos a ponerle que fue un hombre. Ese hombre, a lo mejor en esa cuestión de la parte que ve un hombre similar, y va a la parte del niño, la respuesta emocional tan intensa. claro. Las personas del abuso sexual o violación, en ese sentido, tienen una respuesta fóbica, Mm, un estrés postraumático bastante intenso, y a lo mejor como tal, en esa ocasión no es el estímulo original, que fue el abusador sexual,
Entonces se puede generalizar a otros estímulos similares. Se hace esa generación o esa equivalencia de estímulos. La Entonces, retraumatización. exactamente. Y Ujú. esta parte como esta equivalencia de estímulos que aunque el estímulo no sea completo, tienen ciertas particularidades que pueden compartir con el estímulo incondicionado, con el estímulo original que cometió. O lo que pasa muy a menudo, Mm, tomando tu mm, ejemplo como base, mm, que es mm, la comida de todos los días, por lo menos la de tu mm, servidora, ¿no? Que te mm, llegan con casos así, pero mm, donde el abusador es como el hermano o el mm, abuelo, mm, mm, en donde el secretismo, que es parte de mm, nuestra mm, cultura, ¿sí? Por eso somos el país o uno de los países con más índices de abuso sexual infantil dentro del mm, marco mundial, ¿no? El secretismo es uno de nuestros peores mm, enemigos porque se normaliza, pero cuando te llega, por ejemplo, un consultante y ya pasaron muchos años mm, de la acción, pero no le sirve un tratamiento, no le sirve otro mm, tratamiento, no le sirve otro tratamiento, y va de psiquiatra en psiquiatra, en psiquiatra, en psiquiatra, pero nadie ha abordado como el hecho de que siempre está mm, retraumatizándose porque tiene que convivir con el hermano o con el abuelo cada Navidad, cada reunión, y tiene que estar en contacto con esto porque sí hay presencia directa con el abusador, exacto. aunque se haya normalizado, pues puedes entender un montón de parámetros donde esta situación se está disparando, Mm, ¿sí? Que no se detecta, mm, que no se atiende, que no se mm, verifica. Entonces, así de importante es el conocimiento de esto en cuestión exacto. del abuso sexual, porque pues, podemos Exacto. hablar de todas las problemáticas que te llegan a consulta, ¿no? Exactamente. La respuesta emocional se vuelve más intensa. Entonces, obviamente, el problema psicológico, pues, tiene mayores consecuencias. Y en esa cuestión, por ejemplo, en condicionamiento operante, podemos castigar conductas que pueden ser favorables en ese sentido. En esa parte que buscamos a lo mejor decir, es que no está bien que me hables de esa manera. Entonces, ahí castigamos esa conducta y extinguimos otro tipo de comportamientos y reforzamos otras conductas no adecuadas. Entonces, ¿qué aumentamos la conducta? Obviamente de ensimismarse o de no hablarlo. Y luego nos Claro. preguntamos entonces, ¿por qué no? ¿Por qué el chico no me habla? Porque estoy castigando un tipo de conductas y aumento otro tipo de conductas. ¿Por qué no se abre conmigo? Pues, ¿cómo se? Si usted, Exacto, la petición está a la extinción de exacto, poder entablar una conversación. ¿Ya oyeron? exacto, ¿Ya oyeron? Para que vean. exactamente. Dice mi querido doctor Horacio Ay, saludos a todos, mi querido. ¿Está Horacio? Está conectado. Qué Dice, bien. ¿por qué la privación estimular sirve en los niños? Saludos. Saludos, mi Ok. querido doctor. Ok, la privación estimula, exactamente. Porque obviamente tiene el contacto con estos estímulos que a final de cuentas pueden favorecer o perjudicar en ese sentido. Por ejemplo, un ejemplo sería, por ejemplo, la privación de ciertos estímulos en el aspecto del ambiente. Ejemplo de, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. En esa parte de, pues como tal, el niño se está moviéndose bastante en esa cuestión, haciendo como muchas conductas como tal disruptivas. Y entonces en algún momento, pues sí tenemos que hacer una privación o estimular. En ese sentido, que obviamente también en esa cuestión va a haber una cuestión de extinción comportamental y va a parecer como, puede ser como contrario a lo que buscamos y va a haber un pico o estallido conductual, pero al final de cuentas, continuando esa búsqueda de extinción, va a bajar, va a decaer el comportamiento que estamos buscando que se extinga. Entonces, a veces tenemos que tener ese aspecto aislado de privación, sobre conversión, por ejemplo, de tantos estímulos que están interactuando y que obviamente el niño se está moviendo de aquí y de allá. Entonces, pues se va a estar interactuando. Entonces, a lo mejor tenemos que aplicar una privación. Y como dice, como diría Horacio en esa parte, ¿vas a privar a los chiquillos? Pues sí. A lo mejor en esa cuestión como tal, ¿cómo decirlo? Pues vi esto desde otro aspecto psicológico, otras teorías psicológicas sería como bastante fuerte. Pero en esa cuestión estamos basados en evidencia. No estamos, a final de cuentas, tampoco buscando si hubiera otro tipo de conductas que sobresalían como la autoagresión. Sí tenemos que tener bastante cuidado con la aplicación de esta privación.
Pero, por ejemplo, es Ajá. que ahí Mm, está el entendimiento ajá. del conocimiento de Ajá. esta palabra que Mm. después a simple vista puede como desarrollar como un rechazo, Un rechazo, ¿sí? sí, es justamente, Con, por ejemplo, el uso de la terminología, también como la clásica, ya te lo sabes, del uso de tecnicismo de castigo. de castigo, o sea, por eso luego se malinterpreta. Ajá. Luego hiciste un post hace unos Mm, días, ¿no? mm, Donde sí fuiste tú, sí. donde hablabas como de lo que era ser concebido como conductista en el pasado. Mm, mm, Yo estudié exacto. más de 13 años, a mí yo era Mm, funada desde que estudié, ¿no? O sea, yo me formé con psicoanalistas, mm, ¿sí? O sea, a huevo tenías que ser creyente de eso, mm, y era difícil. Por eso el lenguaje que se ocupa mm, bajo el tecnicismo, no, aunque suene duro, mm. la práctica no lo es, mi querida. Exactamente. Vamos Y, a un es, ejemplo real. y Skinner lo dijo desde hace, estamos hablando desde los años 60, o sea, que el Ujú. uso del tecnicismo de castigo, obviamente no Ajá. tiene que ver con el aspecto común, del lenguaje común. Ajá, o sea, para que no se me lo vayan a tomar literal, Ajá. ¿sale? O sea, no es así. Fíjense bien, o sea, bajo un constructo de un ejemplo real, ¿no? Cuando hay mucho hiperactividad, ¿sí? El niño está sobreestimulado. ¿Cómo lo harías para ejercer como esta palabra de privación para que el niño pudiera ser regulado en un contexto? ¿No? Hay muchas maneras amables de poder hacerlo sin que la palabra influya en el crecimiento de la técnica. ¿Sale? En mi posición, pues se tienen que desarrollar múltiples pruebas y ensayos para ver que funcionan. Pero, por Exacto. ejemplo, la privación yo la ejerzo a través mis hijos sí permiten el contacto físico, ¿sí? Y es de, pero o están así disruptivos. Y entonces yo me le pongo enfrente con los ojos así de tecolota y le digo, dame un beso y un abrazo y ¡pum! ¿No? Cuando yo lo capturo, ¿sí? El niño inmediatamente me abraza y en cuestión de minutos, o sea, de segundos, mi hijo está totalmente regular, ¿sí? Y no me meto en el rollo de todo este movimiento que está pasando. Desde el aspecto de cómo está construida en espacios, incluso la casa, incluso los consultorios, eso es importante, o sea, chuchas y todo eso, no porque no podamos tener chuchas, sino porque Exacto. eso influye, o sea, gente, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esto sea así como expansivo, mi querido Osvaldo? O sea, en niños normativos, no normativos, lo que ustedes quieran, niños en general, ¿sí? Todo lo que está alrededor influye en el concepto de lo que ellos están pasando en ese momento. En toda la regulación o no regulación que se vaya a dar, influye en cómo tú preparas tu hogar para las problemáticas de esta índole. Estamos hablando de si hay una problemática, si se presenta como algo, ¿no? Entonces, para que también tomen en cuenta que no nada más es lo que le está pasando al niño, sino que lo que está pasando a todo alrededor, porque esto pasa en las escuelas, o sea, Es correcto. en todas partes, ¿no? Para que más o menos vayan entendiendo de cómo va este rollo, que no es tan agresivo y que hay cuestiones que se pueden hacer. Esto es algo muy simple que yo hago, ¿no? Pero hay muchas maneras desde la técnica que ofrece el regente informador, que en este caso eres tú, ¿no? O sea, quien está tratando para educar cómo tratar bajo estos términos para que la gente lo pueda entender, para que lo pueda aplicar, ¿no? Es correcto. Exactamente. Sí, Lista. el programa, Ah, no, vale, no, adelante, tú vale. síguele, No, pues no, ahorita no. te A leo. nivel escolar, justamente en esa cuestión, como en estos ambientes sobreestimulados, no estoy hablando porque tú eres experta en autismo, yo trabajo pues obviamente otro tipo de comportamientos disruptivos, el desafiante, negativista, etc. etc. Y en esa cuestión como tal, en el ambiente escolar, pues está sobrecargado de estímulos. Entonces, luego, pues obviamente en el aspecto de preferencias, el infante pues va a buscar esa cuestión que le gusta. Y luego la maestra o el maestro dice, pues se está comportando de manera inadecuada, es un niño
va a Problema. ser el problema hiperactivo. Entonces, Ajá, en esa ecuación como tal, hasta se suma el problema mayor, el clásica, aparte, el ejemplo más simple de salte, mejor, ajá, salte de la clase, porque nos estás interrumpiendo. Y uno pensaría que eso sería efectivo para que a posterior mejora su comportamiento. Al contrario, va a aumentar otro tipo de comportamientos o a través del reforzamiento negativo, esa parte de no tener contacto con el estímulo aversivo que puede ser la misma instrucción de la maestra y va a reforzar, pues acá es más favorable, afuera. Entonces voy a intentar a posterior ser más, pues sí, más movido en esa cuestión para que la maestra me saque de clase. A lo mejor en esa, le estoy poniendo un lenguaje pues más de adulto, pero como tal, en esa parte simplista sí, del lenguaje o del pensamiento infantil, puede ser, pues va mejor, hago eso, me paro, porque a final de cuentas, si la maestra es bastante aversiva, pues eso, yo quiero alejarme de ese estímulo. claro. Entonces, pues, la parte de que generan las conductas evitativas o de escape, que obviamente Fíjate, pues se va, te vale. están diciendo, te están contando como Ujú. Ok, un comentario un adelante, poquito largo, pero creo que vale la pena como mencionarlo. adelante. Mi querida Ángeles Delgado dice: Cristal, tengo a mi hijo que nació, Ujú, qué complicación, labio y paladar hendido, ujú, bilateral, leporino, con ya 20 cirugías más aparte, con diagnóstico de TDAH, ¿sí? Él ya tiene 28, o sea, ya es un adulto. Todo lo que le ujú, está mencionando es justo lo que pasamos, el impacto del diagnóstico. Hoy es fecha que seguimos difiriendo con un montón de profesionales ujú, que aún no acepta la condición neurodivergente de mi hijo. El problema es que en su momento, con mis otros hijos y mi ujú, esposo, la crianza es muy condescendiente. Mi hijo sabe hacer muchas cosas. Fue un mundo de médicos, terapeutas, es lo que les digo. ¿Sí? Logopedas, foniatras, ujú, neurólogos, etc., 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 hasta nefrología, porque dentro de la malformación física facial también traía una lesión del lado izquierdo del cerebro, una malformación de riñón del lado izquierdo, ¿sí? En fin, en tratar al mundo del profesionales fue carísimo y a veces fue difícil continuar. Lo que hicimos fue, que fue incursionar lo que fue como la opción ujú, más viable, ¿sí? En el deporte, música y el arte y es donde entablamos como toda la conversación, toda esta charla que hemos ujú, tenido, ¿no? Lo importante y lo importante y lo emergente de verdad tener profesionales que les sepan a esto, o sea, que no crean que todo se va a encontrar en el DCM y que no todo se va a ujú, encontrar en tu libro básico de psicopatología infantil ujú, y toda esa formación básica, porque hay gente, y lo vivo y lo vivimos, Osvaldo, exacto. yo todos los días, ¿sí? Gente que se queda en la ruina, gente que tiene que endeudarse de sobremanera para poder sacar a sus hijos adelante con base a problemáticas diagnósticas de esta índole, Tan ¿no? Porque complejas, es demasiado compleja exactamente. El caso que ahorita exponen es muy complejo y es bastante complicado llevarlo de una cuestión pues bien llevada porque es costosísimo. sí, pero Desafortunadamente nuestro sistema público es muy ineficiente. muy ineficiente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para tratar un problema de neurodesarrollo, para que te diagnostiquen a tu hijo, tardan hasta 1 año, 3 meses para que te den la primera cita de visualización. Imagínense, de aquí a que le aplican algo de tratamiento o te ayudan con algo de medicamento, ya tu hijo tiene 7 años y ya hay muchísimo tiempo perdido en cuestión de acción. Exacto, ¿Qué tenemos que exactamente. hacer? Recurrir al tratamiento privado y no toda la gente tiene los Ujú, recursos para poder hacerlo. ujú, Entonces, el aprender, el escuchar, por eso existe, yo creo que esta plataforma y todos los demás que tienen exacto, eso muy. divulgación, para que la gente pueda accesar por lo menos a algo de información que los haga identificarse con qué chingados estamos haciendo mal, a dónde tenemos que acudir, con quién tenemos que acudir, porque eso es importante establecerlo, ¿sí? Entonces, es una cuestión que es importante visualizar. Estabas hablando sobre el aula, ¿no? Aquí tengo un kinder al ladito, Ujú, que queda al ladito de mi consultorio y a una ujú, calle de mi casa. Y yo ujú. decía, tengo de dos, porque tiene USAER, pero sabemos la Ah, calidad sí. de USAER que hay en nuestro país, ¿verdad, mi gente? Sí, güey.
O le chingo y capacito sobre lo que significa verdaderamente la palabra inclusión, que tiene que ver con los derechos, con lo que tú estás mencionando, Exactamente. ¿sí? Y libero de sobreestímulos, porque no nada más mis hijos van a entrar ahí, sino que hay otros 4 chiquillos que son autistas, que no están siendo realmente en el parámetro del marco legal, siendo realmente incluidos. Incluido, exactamente. ¿Sí? Y ahorita estamos como rediseñando las aulas para que pueda ser realmente un kinder público, sí, incluyente, pero sin ningún tipo de apoyo de gobierno, sin ningún tipo de recurso Wow. económico extra, con la pura voluntad de querer hacer que por lo menos un lugar tenga un estadio realmente aplicado a los derechos. Y eso contribuye también a cómo es que los otros niños que no tienen una condición, sea cual sea, ¿sí? También puedan ser partícipe y los padres informados bajo el régimen de la educación, bajo estos derechos tratantes, porque esto aplica también en terreno educacional, que es una de las vertientes más problemáticas que tenemos de cómo es que esto se malaplica, Osvaldo. Es correcto, exactamente. Por eso, de la parte también de informarnos sobre los derechos infantiles. Está la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo podemos bajar de internet, exactamente, toda la ley, donde ahí establecen los principales derechos, exactamente. Y la parte como tal, pues obviamente el derecho a la salud, derecho a la vida, el derecho también de, pues, obviamente, de la elección, o sea, aunque sean menores de edad, tienen ese derecho, al final de también poder elegir lo que les beneficia, no por ser menores de edad, realmente la cuestión de si le corresponde a los adultos, ¿no? O sea, también tiene ese aspecto de participar en los que les compete y que los afecta como infantes. Y si quieren algo gratuito, sí, porque ya no hay pretextos, mi querido Osvaldo. Nosotros aquí en el Estado de Mm. Guanajuato contamos con cursos gratuitos directamente de la Procuraduría que nos ofrecen estas formaciones, Exacto, a informar. Esto es para los profesionales, exacto, ¿sí? exactamente. O sea, Y no hay pretexto como para no, decir, ay, ups, no sabía. no, no hay pretexto, justamente yo trabajé en la Procuraduría. Ah, pues ahí Exactamente, mero, por ¿sí? algo, la Procuraduría Estatal de Protección de Niños y Niños Adolescentes que está en el municipio de Guanajuato, pero también están las auxiliares en cada municipio. Exactamente. Fíjate, o sea, tenemos acceso hoy. Una de las ventajas dentro de esta masiva manera de poder conectarnos ya tan fácil, tan sencillo como un clic, pues así de fácil y sencillo como un clic, ¿sí? Es poder tener información que nos forme de una manera más integrativa y ética, porque el decir no sabía ya no es algo que sea permisible. O sea, ya no está dentro del parámetro de tolerancia. En cuestión también a cuando colaboras con, por ejemplo, sectores educacionales, cuando uno educa, ¿sí? Que también es tu caso. O sea, tú también haces talleres, das cursos, formas, capacitas, ¿sí? Porque no nada más a tu sector, o sea, también a otros niveles. Es importantísimo que se tenga como establecido cuáles son estas direcciones a las que tenemos que actuar. O sea, no es opcional, pues, o sea, no es que hoy tenga ganas y mañana no. O sea, es así se tiene que hacer. Hace como 3 años, Exacto. al principio del programa, tuve un programa con Gaudencio, ¿no? Que hablaba de su libro ya muy legendario de Cero Golpes. Y él está, Sí, lo conozco de Gaudencio, sí, directamente. el querido Gaudencio, tan a toda madre que es. Decía él así directamente, ¿no? O sea, a ver, siempre hemos sabido que los golpes no es algo adecuado. Lo permitíamos porque era parte del tradicionalismo, ¿no? Era parte de lo que heredas como educación. Pero hoy que ya todo mundo sabe, ¿sí? Desde la ley, porque ya es ley, ¿sí? No puedes golpear a un niño. Es Y correcto. que te sigas permitiendo o sigas permitiendo que se haga, ¿sí? Ya es un acto, pues, corrompido, ¿no? Es un Exacto. acto Sí. ya no permisible. Ya es un Entonces, delito, a final de cuentas, si hablamos de golpes, el uso de famosos golpes correctores, aunque sea la cuestión de nomás fue una palmadita, a final de cuentas ya es un delito. Así de claro, como tal, no, no hay una flexibilidad en ese sentido. Es que fue poquito, no, o sea, ya estás cometiendo un delito en ese así es. sentido. Y por eso como tal, por eso esa parte de macrocontingencia se lo hablábamos con los papás.
no es una cuestión de sugerencia, es un aspecto de obligatorio, Ujú. esa parte, porque si no, como tal, vamos a quitar esta visión a lo mejor pues, más legal y la clásica de, es que me resultó efectivo. Sí, lo podemos explicar desde el condicionamiento operante, porque fue efectivo. Fue un castigo positivo en esa cuestión que decrementó ciertas conductas. La conducta obviamente que, pues, que disruptiva. Pero a final de cuentas no podemos, aunque tengamos ese conocimiento de por qué tuvo ese efecto rápido, pero también tenemos esa situación, vivimos bajo un contexto legal. Entonces, aplicamos otro tipo de procedimientos más eficaces en ese sentido y que sigan manteniendo esa protección de derechos. Y Oye, como tal, Osvaldo, bueno, dime. pero desmenúzalo, o sea, vamos a desmenuzar Mm, esto. mm, ¿Por qué el golpe mm, resulta efectivo, mm, pero contraproducente? O sea, porque tiene. qué es lo que le hace creer Mm, a la gente mm, que el golpe funciona? mm. Vuelvo a repetir por la eficacia, porque rápidamente la conducta va a cambiar en ese Ujú. sentido. Entonces, el niño que está gritando, obviamente, como tal, va a generar esa respuesta inmediata y puede mantenerse a través del tiempo en su efectividad, pero también tendrá otro tipo de afectación, otro tipo de conductas sobresalientes. Entonces, en ese sentido, también por eso también en el aspecto ético lo mencionan justamente los conductistas, el menor uso de castigos y más reforzar otras conductas alternativas que favorezcan y que se mantengan en ese bienestar. ¿Cuáles serían, mi querido Osvaldo, como ejemplos de conductas alternativas que pudieran ser aplicables, reemplazando, por supuesto, los golpes que hoy no hay parámetro para poder tolerarlos? ¿Qué podrías, como tú, Mm, poder educar a los padres como para que pudieran aplicar en base a la simpleza de la conversación? mm. Y por ejemplo, también tenemos que hacer un listado de, por ejemplo, cuáles son sus reforzadores en ese sentido. Actividades extras, lúdicas, por ejemplo, también alimentos, por ejemplo, también la cuestión pues, de objetos, esa cuestión que podemos decir, ok, un ejemplo simple de, ok, si te comportas de esta manera, vas a tener acceso a este objeto. A lo Ujú. mejor va a ser complicado, no va a ser tan inmediato como sería el golpe correcto de que se cambien de forma inmediata. Dice, que ya cambió. Mira, ya está funcionando. Entonces, a lo mejor la parte de estar consistente en ese sentido de, ok, tienes acceso y otra vez lo intentamos o estamos variando los reforzadores. Que Y vuelvo a repetir, también, no confundamos con que no son premios. Reforzador no es igual a premio, porque un ujú, premio en y que esas. estamos en la etapa del desarrollo, ¿eh? Porque también Perfecto. en la Eso es un buen etapa punto. del En la porque etapa luego del le desarrollo. aplica un reforzador Mm. a una etapa que no está coincidiendo y por eso no acciona. Exactamente, no tiene efecto de Ujú. reforzador. Y como tal, entonces no es reforzador. Es. Sí, es Exacto. por eso que no cuaja, mi querida señora, sus correctivos, ¿no? Ujú, Sí, esa es una parte que quería puntualizar, porque es una de las cuestiones que luego no se pueden entender. Queremos que los niños establezcan dentro del parámetro de la conducta. Se nos olvida que tienen cierta edad, se nos olvida que están pasando por ciertos parámetros biológicos de cambio, de bioquímica, de un montón de cosas que prácticamente omitimos, porque el adulto, sí, que no tiene este concepto bien formado, que no está psicoeducado en estos elementos, podría estar aplicando cuestiones que no le funcionan y luego por eso llegan, como iniciamos el programa, mm, diciendo, pues, arréglemelo, ¿no? Pues, arréglemelo. Pues sí, pero pues también agarren la onda, señor mamá y señor papá y señora mamá, ¿no? O sea, ¿en qué etapa estás y cómo lo estás aplicando que no mm, está funcionando? ¿No? En ti, exactamente. o como adulto, mi hijo, pues ¿cómo le hacemos? O sea, así que digamos, ¡ay, qué buenos somos! Mm, Para la corrección de nuestras conductas, pues no. O sea, también cuesta. Imagínense, yo creo que en la cuestión de aplicación de una buena técnica, los niños con padres mm, comprometidos se pueden obtener resultados bastante adecuados.
muy, Son muy las, bueno. exactamente, son las variables disposicionales que tenemos que también evaluar en ese sentido para que se dé ese comportamiento más eficaz. Entonces, también una variable disposicional en la parte interactiva de cómo los papás obviamente, se aunan al proceso de intervención, al tratamiento. Depende esto, mi querido Osvaldo, de que el tratamiento sea viable. O sea, realmente, ¿qué opciones tiene un profesional para poder contar con este factor que es muy importante, mi querido Osvaldo? Porque también hay que dar como información realista acerca de la práctica clínica. O sea, ¿cuántos Mm. papás en promedio te llegan con esta disposición? Por eso lo que hace ratito mencionaba, de los procesos psicoterapéuticos que más abandonan son estos aspectos de la modificación de la conducta infantil, porque involucra bastante esfuerzo. Volvemos a esta parte, sabemos que la crianza tampoco es perfecta y también entra el aspecto compasivo. Por ejemplo, en una crianza monoparental, Ujú. donde la clásica de mamá, entonces trabajo, y todavía tengo que llevar a la psicoterapia, tengo que hacer mucho esfuerzo. Sí, también es la parte difícil y por eso manipulamos como psicoterapeutas estas variables disposicionales. Buscamos que como tal, esa parte de disposición de la persona a involucrarse, y obviamente estamos en este aspecto siempre informando que pues, no es como perfecta, pero sí la parte de tener consistencia y de entrenar conductas dirigidas a estos objetivos en la modificación infantil. Por vía Messenger me Mm. preguntan, ¿y por qué no lo ponen en el programa? O sea, Pepe, pónganlo aquí. Ah, Te preguntan, ¿nos puedes repetir cómo puedo interpretar la palabra contingencia? ¿Cómo es que se puede interpretar a nivel general qué es una contingencia? una contingencia es una relación de variables, una variable dependiente que tiene un efecto sobre una variable independiente. Por ejemplo, puede ser cualquier estímulo que podemos aplicar y que tiene un efecto y que podemos medirlo. Hay medidas muy claras, la frecuencia, la duración, la intensidad y el tiempo entre respuesta. Ejemplo más simple, por ejemplo, prestarle un juguete a un niño, exactamente, ¿qué efectos tendría? Y que podemos medir que, por ejemplo, jugar. O sea, ahí cuántas veces está jugando con el juguete, cuántas veces está durando con ese tipo de comportamiento, la intensidad de la conducta. Estoy hablando de una conducta favorable, Ajá. exactamente, más favorable, pero también Cuando el niño tiene que esa, ser recompensado, pues. exactamente, Cuando nos conviene que se mm, recompense. Si de manera exactamente, inmediata o te vas a aguantar un ratito después de la acción que querías o que estamos queriendo que se logre, si lo vas a hacer de manera inmediata, recompensarlo, pues esa es exactamente, la aplicación de la contingencia, la contingencia. despuesito. O castigarlo o extinguir la conducta, exactamente. Son esas contingencias, más contingencias de tipo operante. Que obviamente como tal, si quisieran en un aspecto más explícito, más técnico, Ajá. pues obviamente como tal se pueden asesorar con nosotros para darle a posterior otras cuestiones más técnicas y explicar a detalle. Ahorita estamos dando una generalidad de este tipo de psicoterapias basada en evidencia científica. Pues como tal, pues obviamente... Correcto. ah, Ya nos quedan 10 minutos, a 10 minutos de mm, cerrar el programa, ¿sí? Es importante como hacer un núcleo de con qué te vas. ¿Qué mm, es lo que podrías decir como elemento final, mm. ¿sí? A la gente que te va a escuchar, ¿sí? ¿Cómo podrías resumir tu tema en términos generales? Exactamente que lo podría resumir de esta manera. El uso de este tipo de tecnologías exactamente en el beneficio del bienestar infantil y vuelvo a repetirlo de manera muy simplista, pero bastante directa, siempre bajo una perspectiva de derechos infantiles. No podemos aislarlo, esa parte de nuestra intervención en esta cuestión más formal, estas macrocontingencias. Muy bien. Mm, Mi querida gente, como mm, la despedida demanda, como siempre nos despedimos de manera pasional. Agradecerles. Espero que este primer programa sea el parámetro de lo que va a seguir de estos 3 meses
de la novena temporada. Espero que de verdad cada uno de los invitados, iniciando con Osvaldo, que es quien está inaugurando, sea para el servicio de sus familias, de sus formaciones, de que puedan entender que sí hay vertientes efectivas para poder ayudar a la población. ¿Sí? Para los padres que hay opciones de atención que son viables, que son efectivas, que pueden ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Como siempre, en cada final del programa, yo voy a poner los datos de cada uno de mis invitados, sea lo que sea que se refieran, de sus materiales, de cómo los puedan contactar. Osvaldo es uno de los mejores aquí en el estado, da Gracias. terapia online, da terapia presencial, tiene su consultorio activo, pueden escribirle para poder, aparte, sé de tus costos son muy accesibles para las formaciones que tienes. O sea, mi gente, si hay opciones de calidad, ¿sí? Basadas en evidencia que pueden ayudarlos a salir adelante. Eso Eso es es verdad. lo que les puedo decir. Muchas gracias, mi querido Osvaldo. Ojalá que tu presencia aquí dictamine mucha ayuda social, que es a lo que me dedico. El activismo es una de mis pasiones más grandes. Felicidades a tu esposa. Me quería esperar a hacerlo públicamente porque sé que nos está viendo. Mi chula hermosa, felicidades. Ojalá que hayas pasado un feliz cumpleaños. A mi gente hermosa, ya saben, compartan la información, métanse a la página etiquetada de mis divulgadores, de mis invitados, que hace mucha falta poder expandir información de calidad y profesionales que merecen ser vistos porque valen muchísimo la pena. Muchas gracias, mi querido Osvaldo, por De haber nada. dado esta novena temporada. Esperamos en tiempos futuros tener mayores colaboraciones y que seas parte ya de la familia Psicomorfosis y que pues, Perfecto. la vida te llene de muchas atribuciones por llegar a la familia de no sé quién que nos va a escuchar en Te, te, te- Latinoamérica y España, pero muchas exacto. gracias, Miguel Te Osvaldo. Muy agradezco la invitación, exactamente. Y como tal, comparto en ese sentido, como ahorita de cuestiones de autismo, al amor desde el aspecto biológico, tú lo sabes. sí, Yo también, esa parte de la psicoterapia basada en evidencia en el aspecto personal, autoaplicado, me ha ayudado un plus, exactamente, bastante sobre mi situación médica. sí. Entonces, de esta parte de esa cuestión de lo que sé, aplicarlo a mí mismo, me ha dado mucha fortaleza. Fíjate, Osvaldo, Mm, porque lo mencionaste tú y estamos amorosos, mm, ¿no? mm, A lo largo yo tengo 37 años y me formé con un médico, ¿no? Pero antes de encontrar la efectividad de mi vida con un ambiente bastante, mi vida es pública, pues no, todo el mundo sabe de dónde vengo, pero de un ambiente tan disruptivo como el que yo crecí, con afectaciones muy severas. mm, mm, Encontrar una salida al sufrimiento, al dolor, a un diagnóstico tras diagnóstico, tras diagnóstico, tras diagnóstico, tras diagnóstico, y que nadie te supiera dar una salida, un tratamiento adecuado. Es una de las razones por las cuales fui involucrándome y enamorándome de esta vertiente. Yo soy más discretona, no soy tan fantochona en cuestión de, yo soy de, no me sale pues, pero al igual que tú, eh, solamente pude mejorar mi vida a través de este tipo de aplicación. That's correct. No voy a decir que es lo mejor de lo mejor porque yo no soy quien para decirlo, no tengo autoridad para hacerlo. Estoy hablando desde mi trinchera, que lo veo en mis hijos, ¿sí? Lo veo en mis hijos, lo veo en mi familia, lo veo en mí, lo veo en otras personas que me rodean. Creo que fue lo único que ha logrado salirme del hoyo donde viví muchos años. Entonces, por eso es lo que divulgo. Ya cada quien que elija lo que quiera hacer, ¿verdad? Estamos en un país libre. Efectivamente, tienes toda la razón. Y con eso nos despedimos. A nosotros nos funcionó, ha mejorado nuestra vida, ha mejorado la vida de nuestra gente cercana y es lo que hoy por hoy creo que es lo único factible para el tratamiento real, para modificaciones reales y para vidas mejores. That's correct. Muchas gracias, mi querido Osvaldo.
Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Abrazo y beso y apapacho para todos. Adiós, mi gente. Nos vemos el próximo viernes.